Muy buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023 y estamos frente a dos grandes divulgadores de la ciencia, ¿no? Los dos son físicos, son autores de estos libros y pues vamos a hacerle unas preguntas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Esa es la primera, muy bien. Esa fue fácil. Bien, ¿no? Eso estuvo fácil. Una. Bueno, dado el rápido desarrollo de la tecnología en los medios de comunicación, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿cuáles creen que son los principales retos en la divulgación científica en la actualidad, en este siglo? Okay. Te voy a dejar primero a ti. Gracias, cobarde. No, bueno, el reto en la divulgación siempre es agarrar al público que hay, al que te quieras dirigir, e interesarlo. Y entonces a lo mejor la forma de interesarlo puede ir cambiando con este asunto de la tecnología, según quién sea tu público. Pero al final lo que tienes que hacer es encontrar la manera de cautivar al público con la ciencia. Eso es una respuesta así muy general. Ahora, concretamente, ¿cómo lo haces? Pues ahí sí quizá haya que tomar en cuenta las plataformas en las que está principalmente tu público. Si tu público fueran los jóvenes, digamos, entonces hay que entrarle mucho más a las redes sociales y cosas así, pero es que el público no necesariamente son solo los jóvenes. El reto siempre es cautivar con la ciencia. Pero ese no tiene nada que ver con la tecnología, entonces es una respuesta muy general. Muy general. Es que uno de los, además de demostrar la belleza que hay en la ciencia en general, también es de gran importancia para el entender cómo funciona la ciencia, para que sean personas críticas, personas razonables, ¿no? Y en este contexto de la inteligencia artificial, pues se van a poder hacer muchas mentiras. O sea, pueden poner a una persona. De hecho, hay una publicidad engañosa que ahorita está muy fuerte, que invitan a la gente a invertir y son presentadores de noticias, ¿no? Y le ponen la misma voz y están moviendo los labios. Entonces, como que es muy importante que la gente tenga un pensamiento crítico. Sí, pero eso ha sido siempre, ¿no? Yo creo que no es necesariamente con las nuevas tecnologías. Siempre hay que es importante que la gente desarrolle un pensamiento crítico, justo para evitar que te engañen de muchas maneras y para que no creas explicaciones que no funcionan para nada, que no sirven o no creas cualquier cosa. Eso siempre ha sido importante. Con las nuevas tecnologías también es importante. Con la inteligencia artificial, pues más fácil a lo mejor engañar a la gente y estar un poco más preparados, tal vez. Pero creo que no ha cambiado la manera de hacerlo, simplemente a lo mejor el énfasis en una tecnología particular. Esta es una tecnología nueva como ha habido muchas otras, entonces yo creo que simplemente la inteligencia artificial, tenemos que acostumbrarnos a ella, aprender a manejarla, aprender a distinguir cuando una cosa viene de inteligencia artificial, cuando una cosa no es así. Eso a lo mejor cuesta un poco de trabajo, pero como muchas otras tecnologías, yo creo que es una herramienta nueva, nos vamos a acabar acostumbrando a ella y aprenderemos a usarla. No me preocupa mayormente, ¿no? En ese sentido. No será el fin de la civilización, como tampoco lo fue ni la imprenta, exacto, ni la escritura, ¿no? ni la radio, ni el cine, ni la televisión, ni internet, ¿no? Sí, bueno, la escritura. En la época de Platón, con los antiguos griegos, había muchos que se quejaban de que la gente aprendiera a escribir, porque decían que entonces ya no perdió nuestra memoria, porque ya no teníamos que aprendernos cosas de memoria. Entonces, bueno. Por ejemplo, ustedes que tienen varios libros de divulgación, muchas veces el público se aleja o se asusta cuando ve ecuaciones, ¿no? En un libro de divulgación, o como que se predispone, ay no, esto es muy difícil, no puedo entender esto. Y no sé, quizá la propia editorial les diga, no pongan tantas ecuaciones, tantas información. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Yo creo que depende del público al que va dirigido esto. O sea, si es a un público completamente general, no vale mucho la pena poner ecuaciones, más bien tienes que explicar los conceptos y en general no hace falta poner una ecuación. Las ecuaciones requieren un entrenamiento especial para entenderlas. Entonces, en un caso así totalmente general, no hace falta, a menos que sea una cosa muy sencilla como E igual a MC al cuadrado, que seguramente todo el mundo ha oído hablar de esa ecuación. Pero puede haber públicos más especializados. O sea, si tú haces, digamos, divulgación, pero dirigida a un público especializado, a lo mejor estás escribiendo un libro sobre la historia de la física que piensas que los físicos les va a interesar, pero no son expertos en historia. En ese caso puedes poner ecuaciones y las van a entender. Entonces depende mucho del público, pero si es un público totalmente general, yo diría que es mejor evitarlas porque van a confundir más que otra cosa. Y si las tienes que explicar igual con palabras, pues mejor nada más pones las palabras, ¿no?
y no necesariamente la ecuación. Y evitas con eso. Y Hawking contaba cuando escribió aquel famoso libro de Breve Historia del Tiempo, Sí. en aquella época él decía que el editorial le había dicho que por cada ecuación que ponías se te reducía el público a la mitad, ¿no? Sí. Y se entiende, porque en realidad, aunque hayas ido a la prepa y a la secundaria y hayas visto ecuaciones, otra cosa es el gusto por las ecuaciones, que es un gusto adquirido, que a lo mejor nosotros lo tenemos, pero no cualquiera, y además también no te enseñan a interpretar ecuaciones, te enseñan a resolver problemitas muy específicos, a utilizarlas y ni siquiera muy bien. Entonces realmente no puedes esperar que el público sepa eso, y yo lo veo como una cuestión de cortesía, el no incluir un lenguaje que el público no va a entender o con el cual el público se va a sentir posiblemente excluido, ¿no? Entonces mejor evitarlo por pura buena educación. Sí. Por ejemplo, en su caso, que usted es físico de relatividad, yo que estudié física aún no sé definir exactamente lo que es un tensor, ¿no? Y en relatividad se utiliza muchísimo. Sí, claro. Nunca se me ocurriría tratar de explicar qué es un tensor a un público en general. Yo les explico qué es un tensor a mis alumnos de sexto semestre de la carrera de física, pero a un público totalmente general no se me ocurriría. Es un concepto muy complicado que no hacen falta realmente para explicar las ideas básicas de la relatividad, la dilatación del tiempo, la compresión de las distancias, la contracción de Lorentz. Todas esas cosas no necesitas los tensores para explicárselo a un público en general. Sí los necesitas para enseñárselo a un estudiante de física para que entienda en detalle qué es lo que está pasando. Entonces, en ese caso sí es inevitable, pero para explicar las ideas básicas no hace falta, entonces yo no lo pondría. Para entender uno de los trabajos que lo hizo muy famoso, ¿no? Muy mediático, que fue la famosa métrica mundial. O sea, realmente es como un juego ahí matemático en la teoría de relatividad para poder viajar a la velocidad de la luz. Pero, y aprovecho esto para preguntarle qué tan personalmente, si usted cree que algún día se pueda utilizar. ¿Qué opina el QBR del motor al QBR? Bueno, de entrada no es un motor. De entrada, por eso es una geometría, es un modelo de una geometría. Yo nunca diseñé un motor, creo que es un error que mucha gente comete, creen que diseñé un motor, no inventé ningún motor. Lo que propuso es una geometría del espacio, que se le puede hacer al espacio que nos permitiría en principio viajar más rápido que la luz. Y simplemente se basa en una idea de una expansión del espacio y una contracción del espacio que no necesitan otra vez muchas matemáticas para explicarlo, ¿no? O sea, la idea de la expansión del espacio, aunque suene un poco esotérica, no es tan difícil de explicar, uno pensando que se estira como si tienes una malla, como una cama elástica que puedes estirar a los lados, el espacio se le puede hacer lo mismo, y una contracción del espacio es lo mismo. Entonces, esta idea de expandir el espacio detrás de una nave espacial y comprimirlo enfrente no es difícil, yo creo que de explicar sin matemáticas. Entonces, por ejemplo, en el libro lo explicamos y no ponemos ni una sola ecuación. Ya el detalle de que desde luego requiere ecuaciones, pero eso ya es para los expertos en el tema. Sobre si creo que va a ser posible o no, en este momento yo creo que no. Yo creo que lo más probable es que no sea posible, porque aunque las matemáticas permiten estas expansiones y contracciones del espacio, hay precios a pagar. La expansión o la deformación de la geometría del espacio requiere de grandes concentraciones de masa y energía. Y en este caso requiere algo que los físicos llamamos energía negativa, que a lo mejor al público general no le dice nada, pero energía y masa son equivalentes, entonces yo les digo masa negativa, si yo los debería asustar. Nada pesa menos 18 kilos. Entonces, la existencia de energía negativa no está estrictamente prohibida, pero hasta donde sabemos nunca la hemos visto. Entonces, podría ser que no exista. Pues ese es un problema. Un segundo problema es que incluso si la energía negativa existiera, necesitarías cantidades absurdas, completamente ridículas de energía negativa. Yo hice el cálculo una vez y, por ejemplo, si tú quieres mover una nave espacial del tamaño de un avión comercial, justamente a la velocidad de la luz, ni siquiera más rápido, justo a la velocidad de la luz, usando esta idea, requieres convertir como 60 veces la masa de todo el planeta Júpiter en energía negativa para mover una nave espacial del tamaño de un avión a la velocidad de la luz. Entonces suena totalmente impráctico. Entonces yo de momento lo veo muy poco probable que se pueda hacer en el futuro, aunque bueno, cruzo los dedos, a lo mejor alguien en el futuro encuentre una manera más práctica de hacerlo, me encantaría, ¿no? Sí, creo que ahí está la clave, ¿no? Que los físicos intentamos describir el mundo a través de matemáticas, ¿no? La teoría es con ecuaciones, con fórmulas,
Y a veces esos te permiten jugar con las matemáticas y a lo mejor podríamos hacer esto si tuviéramos energía negativa, etcétera. Exacto. Sí, pero de cualquier forma me parece muy ingenioso cómo, a ver, la teoría de la relatividad dice que nada que tenga masa puede viajar a la velocidad de la luz, ¿no? Especial. Exacto, sí, la relatividad especial. Pero nada nos dice lo que podemos hacer con el espacio mismo, ¿no? O sea, un objeto, algo que tenga masa, no puede viajar a velocidades más allá de la luz, pero el espacio mismo sí. El espacio se puede. Si habrá un límite en la curvatura que puede tener el espacio. Hasta donde sabemos, no hay ningún límite en la curvatura del espacio. La curvatura puede llegar a ser esencialmente infinita. De hecho, es lo que ocurre en el origen del universo, lo que ocurre en el centro de los agujeros negros. La curvatura se vuelve esencialmente infinita. De hecho, sí sabemos que hay objetos que se mueven, se alejan unos de otros más rápido que la luz. Son las galaxias. Como el universo se expande, las galaxias, mientras más lejos estén, más rápido se alejan de nosotros. Eso se conoce como la ley de Hubble. Entonces, una pregunta natural es, ¿será posible tener una galaxia que esté tan lejos de nosotros, que se aleje de nosotros más rápido que la luz? La respuesta es sí. Y de hecho, esta distancia se conoce y se le llama el horizonte cosmológico y no viola la teoría de relatividad por ningún lado, ¿no? Entonces, se puede. Es diferente hacerlo a estas escalas gigantescas de todo el universo, hacerlo a escala chiquita. Y esta expansión del universo viene desde el origen del universo, desde la gran explosión, que no sabemos qué la causó. Entonces, bueno, de ahí a llevar esto a la práctica es una cosa muy distinta, ¿no? Pero el hecho es que esas cosas pueden existir y no violan la teoría, ¿no? Dentro de ese contexto también se me ocurre una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la materia oscura? Muy sencillita. Sí, no es muy sencilla, no sabemos. La respuesta es fácil, es que no sabemos qué es la materia oscura. Muchas veces los físicos, cuando encontramos un fenómeno que no entendemos, lo primero que hacemos es ponerle un nombre para tener una idea de qué estamos hablando. Este es el caso de la materia oscura. Lo que ocurre es que en la dinámica del universo a gran escala, la dinámica de las galaxias, la dinámica de los cúmulos galácticos, incluso en la dinámica de la formación de galaxias, el origen del universo, falta materia. O sea, cuando medimos toda la materia que hay en el universo y la pesamos, todos los átomos, toda la radiación, todo lo que podemos encontrar, resulta que el universo tiene que tener como 5 o 6 veces más materia que eso para explicar a través de la gravedad la dinámica de los sistemas cosmológicos, de las galaxias, etc. Entonces a esa materia que falta le llamamos materia oscura. Le decimos oscura porque no se puede ver, y no se puede ver en principio. No es que no la veamos y que esté hecho, sea una bola de piedritas frías y por eso no las vemos. No, porque si estuviera hecha de los átomos normales de los que estamos hechos nosotros, la mesa, la Tierra, eso contradice otras observaciones que se tienen del origen del universo, sobre todo la abundancia de los elementos, la abundancia de helio. La abundancia de helio en el universo depende crucialmente cuánta materia había. Y si hay muchísima más materia de la que vemos, entonces debería haber mucho más helio del que vemos y no está. Entonces eso quiere decir que no puede haber mucha más materia de la que vemos por un lado, pero por otro lado sí tiene que haber para explicar la dinámica de las galaxias. Entonces esa materia que falta debe ser oscura en el sentido de que no puede emitir luz de ningún tipo, no puede tener lo que llamamos interacción electromagnética. Entonces esa le llamamos materia oscura, sea lo que sea, que es, no sabemos, no la hemos encontrado, estamos buscándola. Yo soy de la esperanza de que en algún momento en el futuro cercano alguien descubra una partícula rara en un acelerador de partículas y diga, esa era la materia oscura. No ha ocurrido, pero pues de momento es una hipótesis que explica muchos fenómenos. Sí, creo que ahí entra muy bien la famosa frase de Einstein, que es, la luz la podemos estudiar, la oscuridad no. Bueno, quién sabe, a lo mejor, o sea, aquí el chiste sería que si esta cosa es oscura, a lo mejor de todas maneras podríamos detectarla de otra forma, ¿no? Sí. O producirla en el laboratorio, que es lo que estamos esperando lograr hacer. Bueno, ustedes con su experiencia en la divulgación, ¿cuál sería una pregunta que les hace mucho el público? Algo que le interese mucho saber al público en general. Sobre estos temas, que es que depende de qué estés hablando, ¿no? O sea, de hecho, cuando estás dando una plática, vienen las preguntas. Mira, sin ir más lejos, ayer me tocó moderar una charla de 2 jóvenes astrofísicos chilenos, una astrofísica y un astrofísico, que estaban hablando de investigaciones bien concretas, una sobre cómo puedes explicar la evolución química de la Vía Láctea formando como árboles filogenéticos como en la biología, porque las estrellas también tienen generaciones y se heredan cosas que son la composición química, muy, muy, muy concreto.
¿Qué preguntaba el público? Pues preguntaron cosas como si se puede viajar más rápido que la luz y cosas así. Entonces, como que hay una serie de dudas acerca de temas científicos que si ves un astrofísico, no importa qué haya hablado, le preguntas si se puede viajar más rápido que la luz. Si ves, yo qué sé, en fin, hay una serie de preguntas así como ya muy estereotipadas que hace la gente. En concreto, cuando se habla de esto, pues Miguel seguramente te puede decir qué es lo que más le preguntan Sí, este me preguntan caso. mucho si se puede viajar en el tiempo, qué es un agujero negro, si entras a un agujero negro, sales en otro lugar del universo, qué te pasa. Esas son preguntas muy típicas que hace la gente, son cosas que les interesan, yo creo, porque suenan exóticas, suenan extrañas, muy fuera de la experiencia cotidiana, entonces son preguntas que les llaman mucho la atención. Y como dice Sergio, incluso si estabas hablando de otra cosa, salen esas preguntas. Pero también depende, esto es en física, ¿no? Si la gente habla de biología, a lo mejor les preguntarán sobre la evolución de las especies y la extensión de los dinosaurios, que también son temas muy, muy interesantes, muy llamativos, ¿no? Sí. Sí. En cuanto a la pregunta de si se puede viajar en el tiempo, a mí siempre me gusta decir que sí. Siempre estamos viajando en el tiempo. Pues sí, a un segundo por segundo Es lo para que yo adelante, siempre pero también les digo. Sí, ¿no? eso no tiene chiste. Pero también eso nos prepara porque a veces se sorprenden que, o sea, viajamos a un segundo por segundo, pero a veces podemos viajar a un año en un minuto, ¿no? Podemos viajar más rápido. Con la relatividad sí podemos adelantarnos un poco. Sí. Podemos viajar al futuro más rápido, sí, viajando, yendo muy rápido, muy lejos y regresando, o acercándote a un agujero negro. Eso te permitiría viajar al futuro más rápido y regresar y ver la Tierra en el futuro. Lo que no se puede, no sabemos, es viajar al pasado, ¿no? Exacto, es ahí donde está lo complicado porque viola las leyes de la causalidad, ¿no? Sí. O sea, genera paradojas. Sí. También en este contexto de la FIL nos gustaría saber cuáles han sido los libros que los han marcado, que los han inspirado a lo largo de su vida. De la vida, changos. ¿De todo o nomás de ciencia? O, Porque o de algún todo. libro que recuerden con cariño, que ay, este libro Uy, me no, pues motivó no. a mí, o sea, no necesariamente tiene que ser así una pregunta tan romántica como que los haya marcado, pero sí que los recuerden con ¿Qué libro le recomendarían a cualquiera? ¿Qué libro recomendaríamos a cualquiera? Dios. Oye, nada más mencionemos nada más uno que no es No, pero yo quiero empezar por mencionar uno que no es que sea importante ni que lo puedan conseguir ni que nada, pero tiene la gracia de que lo leímos los dos independientemente antes de conocernos y luego cuando nos conocimos nos dimos cuenta que lo habíamos leído. Posiblemente ya ni exista, o sea que no vayan a tratarlo de buscar, pero era uno que se llamaba El reto de las El estrellas. reto de las estrellas de Patrick Hardy, ¿no? De Patrick Hardy. Patrick Moore y el otro Patrick Moore y el otro era Hardy, no sé qué Hardy. Que era un libro precioso, así grandote de pastas duras, impreso con ilustraciones a todo color de un artista espacial. Y entonces este era un libro que se escribió en los 70, lo escribieron dos científicos de la NASA, me parece. Sí, astrofísicos, un británico, uno de ellos, Patrick Moore, era británico. Exactamente, y traía un prólogo del director de la NASA. Y el caso es que el libro te hablaba de lo que nos esperaba próximamente en la exploración espacial, con ilustraciones increíbles de cómo sería una base en la Luna, cómo sería una base en Marte, cómo sería, hasta llegar al capítulo final que era la vida en un exoplaneta de un sistema estelar lejano, ¿no? Sí. Y ese los dos lo leímos sin saber, Ese sin era conocernos siquiera, ¿no? Un libro precioso de divulgación muy sencillito, dirigido, digamos, a un público joven, no era una cosa muy complicada, Sí, con pues, imágenes preciosas. Yo lo leía a los 12 dibujadas, años, porque no eran fotos, ¿no? Sí. Eran dibujos de ilustración Ilustraciones, sí. científica de cómo sería el futuro en el espacio. Ese era un libro fantástico. Otro que a mí me marcó como científico, desde luego que me hizo hacerme científico, es Cosmos de Carl Sagan, que también se hizo una serie de televisión, pero también había un libro. O sea, el libro era, yo de hecho primero leí el libro y después de la serie de televisión. Yo al revés. Y el libro también a mí me encantó, me pareció fabuloso. Que es también, es viejito, seguramente todavía existe, pero es un libro que se publicó por ahí en 1980, ¿no? Sí. Sí. Cosmos y el reto de las estrellas, pero bueno, libros así de la vida que nos hayan gustado sin que necesariamente sean de ciencia, pues podemos decir muchos, pero ¿qué será? A ver, de ciencia, ¿qué otro podríamos decir? ¿Fuera de ciencia o de ciencia? No, de ciencia para no... Bueno, de ciencia a mí me encantaron, y esto no tiene nada que ver con física, todos los libros que escribió Stephen Jay Gould. A mí también. Pulgar del Panda y muchos otros que son libros de divulgación de la biología, sobre todo de la evolución de las especies. Yo me los leí todos. Yo no todos, pero leí varios y me impresionaron y me influenciaron mucho como divulgador también el estilo de Stephen Jay Gould para el asunto de la divulgación de la ciencia, ¿no? Cosmos, desde luego, también.
Ahorita también que mencionaron sobre los viajes, viajes por el universo y vida incluso en otros planetas. Este es un tema también que le llama mucho la atención a la gente, ¿no? sobre la vida extraterrestre. De hecho, lamentablemente en México hay un señor que anunció, un conocido, que se aprovecha mucho. Que ponen muñequitos de papel maché. Sí, en el Congreso, eso fue muy vergonzoso. Sí. ¿Qué opinan de la frase de que el verdadero enemigo de la ciencia, del conocimiento, no es la ignorancia, sino la ilusión de conocimiento? Ya que a veces mucha gente confunde pseudociencia con la ciencia, ¿no? Lamentablemente. Bueno, sí, desde luego, la ignorancia es un problema, pero el que se enseñen cosas que no son ciertas también es un problema muy grave. Muchas veces, a lo mejor muchas veces la gente cree que son ciertas, entonces habría que corregirlos y tener mejor educación. Otras veces simplemente son charlatanes que saben que son falsas, pero que ganan dinero enseñando estas ideas. Entonces es uno de los problemas que hay que combatir, y una de las razones importantes de ser, yo creo que de la divulgación científica. Llevar el conocimiento científico a la gente, llevar el pensamiento científico a la gente, enseñarles un poco a distinguir cómo uno piensa en términos científicos, cuál es el razonamiento que seguimos y cuáles son los elementos del razonamiento científico para poder distinguir ideas científicas de ideas pseudocientíficas o completamente falsas, ¿no? Entonces creo que esa es una de las labores fundamentales de la divulgación de la ciencia, enseñar esto, enseñar a pensar, ¿no? Es un poco lo que decía Carl Sagan. Carl Sagan decía en una de las entrevistas que le hicieron ya muy cerca de su muerte, muy bonita entrevista, en el que él decía que la ciencia no es simplemente un cuerpo de hechos y de conocimientos, no es un objeto nada más hecho de conocimientos, sino es una forma de pensar. La ciencia es una forma de pensar, es una forma de hacerle preguntas a la naturaleza y obtener respuestas, y una forma de hacerle preguntas, además él decía, una forma de hacer preguntas de manera escéptica. El escepticismo no hay que confundirlo con el negacionismo. El escepticismo es no aceptar cosas a menos que haya evidencia. Si hay evidencia, la aceptas. El negacionismo es no aceptar nada, incluso si hay evidencia. Entonces es negación. Negar es incluso si hay evidencia, no lo acepto. Sí, ser escéptico ser escéptico es no aceptar algo a menos que te den evidencia, pero si hay evidencia, entonces sí lo aceptas, ¿no? Y entonces eso es lo importante, esa manera de pensar es lo que hace la ciencia, esa forma de pensar, de ser escéptico, de no creer cualquier cosa, pero sí aceptarlas cuando hay evidencia, y de hacer preguntas a la naturaleza, ¿no? Pero mencionaste la ilusión en vez de la ignorancia como si fuera el enemigo, y yo creo que tenemos que decir que la que es el enemigo es la ignorancia, porque la ilusión de las cosas es una cosa que traemos posiblemente desde chavitos. Yo creo que en general todo el mundo, pero particularmente los que acabamos estudiando física, me imagino que empiezas por una gran ilusión de entender cómo son las cosas, ¿no? El libro El reto de las estrellas, que nos hizo a ti y a mí, si por separado a cada uno, pues fue la maravilla de estar viendo lo que deparaba el futuro, que además ver que las cosas se podían entender por medio de la ciencia. Entonces creo que no, la ilusión es una cosa que hay que al contrario, es nuestra aliada, pero es fácil de descaminar, ¿no? Con pseudociencia. Entonces sigue siendo el enemigo realmente la ignorancia. Ahora, claro, uno no nace sabiendo, entonces cuando uno no necesariamente tiene el público la culpa si no sabe cosas, ¿no? Entonces es otra cosa muy importante, que no tratas como, ay, es que no sabes, entonces te voy a explicar, por supuesto que no tienen por qué saber. Entonces, ¿cómo haces para agarrar a esas personas y, con todo respeto a su condición de ciudadanos y de personas inteligentes y pensantes, contarles estas cosas y ver si los convencemos, ¿no? Entonces, sí, yo diría entonces, para mejorar la frase, es la ignorancia combinada con necedad, ¿no? Creo que mi compañero se refiere a que las pseudociencias, por su naturaleza, son más fáciles de comprender. Eso sí. Entonces hay personas que dicen, esto lo entiendo, y se aferran a ese conocimiento. Sí. Claro, es más fácil, digamos. Exactamente. Sí. Y tal vez si crees que ya entiendes algo, a lo mejor te dejas de hacer preguntas, y a lo mejor no lo entendías, pero ya no estás abierto a que alguien te contradiga. Aprender, ¿no? Eso, claro, sí. Es que es muy difícil lidiar con la incertidumbre, ¿no? Pero en la ciencia se lidia con la incertidumbre. En la ciencia estamos acostumbrados, en la ciencia estamos acostumbrados a saber que no lo sabemos todo. Estar abiertos a que no lo sabemos todo, y hay preguntas cuya respuesta no tenemos. Muchas veces cuando me preguntan, yo doy una charla
del origen del universo, de la gran explosión, muchas veces la gente dice, ¿qué pasó antes de la gran explosión? No sé, y nadie sabe, no lo sabemos, a lo mejor algún día lo sabremos. Y no luego hay pasa gente a nada. la que eso le molesta, Sí, porque pero dicen, sí. entonces ahí viene Dios. Y no, o sea, No, solamente no sabemos, ¿no? Sí. Y decir no sabemos está bien. Sí, claro. Este, es como que ¿no? es una actitud que se tiene que tomar, ¿no? De que se tiene que asumir la ciencia con mucha humildad. De decir, Ujú. Pues sí, porque de veras a veces no sabemos si esa es la respuesta correcta. Lo que pasa es que a lo mejor hay una imagen de que el científico tiene que saberlo todo, ¿no? Exacto. Y pues no. Y también esta idea de que si el científico un día te dice, hoy que creemos que los continentes no se mueven y dentro de 30 años decimos, los continentes sí se mueven, entonces te estaban mintiendo. No te estaban mintiendo. Es que en ese momento no se sabía lo suficiente y luego se aprendió. O sea, cuando un científico o la ciencia en general cambia de opinión, no es que te hubieran mentido antes, es que aprendieron. Es que aprendieron cosas nuevas y así es el proceso, ¿no? Sí, es un acercamiento, es una búsqueda, es poco a poco acercarse, ¿no? Sí, hablando ahorita sobre el conocimiento científico y sobre el público en general, a lo mejor es un poquito complicada la pregunta, porque es de decidir qué conocimientos, si tuviera que nombrar, no poner un número, por decir 5 o 3, así, ¿qué conocimientos consideran que serían los más importantes que todo el mundo supiera? Ay, Si tuvieran la oportunidad de a todas las personas enseñarles 3, 4 cosas. contestemos lo que dijo Feynman. ¿Te acuerdas? No, Feynman en algún momento dice, si se acabara la civilización, yo lo que les dejaría es las cosas están hechas de átomos. Sí, Pero bueno, eso lo dijo Feynman, no sé cuál sería nuestra respuesta en particular. Sí, bueno, eso es muy importante. Pero yo si nada más pudiera yo que la gente aprendiera una cosa y sobre todo para la vida diaria, pues posiblemente pensarían que las vacunas sí sirven. Algo que muy importante. Sí. Para mí es, yo soy astrofísico y me interesa el espacio y eso, pero creo que eso no es tan importante para su vida diaria, pero otras cosas, sobre todo médicas, los microbios existen y los microbios causan enfermedades. Eso sería como un conocimiento súper básico. Como la diferencia entre, como que, sí, cosas como que sepan la diferencia entre una bacteria y un virus, y porque una vez más. El problema es que la pregunta decía, di una cosa y ya dijimos varias. Eso es importante, pero es bastante más sutil. Yo diría, existen los microorganismos y causan enfermedades. Eso sería como muy, muy útil para todo el mundo, ¿no? Saberlo, ¿no? Sí. Bueno, les agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes por la un placer. entrevista. Mucho gusto. Gusto es nuestro. Ahí nos cuentan, la ponen, la mandan, nos mandan el link. Claro, le vamos a subir a